La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos. Les agradecemos por continuar apoyándonos con este nuevo episodio y de paso aprovechamos para recordarles que pueden escuchar los episodios anteriores en las distintas plataformas en las que estamos. Recuerden que el episodio anterior tuvimos una invitada en esta serie que hemos venido desarrollando desde el año anterior sobre personas terciarias de la Universidad de Costa Rica. En el episodio anterior tuvimos a María José Espinosa Castro. Ella nos estuvo hablando un poquito sobre su investigación de la maestría, así que invitados a repasar ese episodio. Pero el día de hoy vamos a cambiar un poquito de página y vamos a cambiar un poco también la temática, y estamos emocionadas de retomar otro de las series o contenidos de episodios que hemos realizado desde el año pasado, y es cuando tenemos invitados internacionales. Y hoy este año inauguramos invitada internacional, que Caro nos va a introducir ahorita. Para este episodio, María, tenemos a una súper invitada que nos visita desde Francia. Ella es Pauline Lomelo y nos va a hablar de cosas súper interesantes. Nos va a dar un pequeño vistazo sobre su trabajo doctoral que está realizando acá en Costa Rica y nos va a hablar del Polo América Central del Instituto de las Américas, donde ella es la coordinadora. Pauline está realizando un análisis de la cerámica de la Gran Nicoya en Guanacaste para su trabajo doctoral. Pauline, bienvenida, y para María y para mí es un gusto tenerla acá y muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio. Bueno, buenos días a todos y todas y muchas gracias por la introducción y agradezco a Carolina y María por la invitación al podcast. Me alegra mucho tener la oportunidad de compartir el inicio de mis investigaciones doctorales con ustedes y disculpen mi nivel de español. Para nada, es un muy buen nivel de español. Muchas gracias, Pauline. Sí, yo a veces, de hecho, sí, no, me uno los agradecimientos de Caro, y yo a veces digo que más bien usted habla mejor español que el que yo aprendí. Entonces siéntase tranquila, que estamos en confianza. Bueno, Paulín, para entrar también de plano a la discusión que queremos ir desarrollando en el episodio de hoy, quisiéramos saber, bueno, es importante como resaltar, como Caro mencionó, que usted es la coordinadora del Polo Central del Instituto de las Américas. Y antes de empezar a hablar más sobre su investigación, tal vez sería bueno que nos comente un poquito sobre la historia de este instituto y cuáles son las funciones dentro del polo. Bueno, gracias por su pregunta. Me parece importante hablar del instituto porque no es la institución francesa más conocida aquí, creo, y a veces en Francia tampoco. Bueno, el Instituto de las Américas, o siempre digamos IDEA, porque es mucho más fácil, es una red de educación superior, investigación en ciencias sociales y de cooperación internacional. Fue fundado en 2007 por varias universidades francesas y también el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, el CNRS. Y sus objetivos principales son reforzar la cooperación internacional y los vínculos entre la investigación francesa sobre las Américas y los investigadores y instituciones locales. Entonces, el IDEA tiene 12 polos o sedes, podemos decir, en casi todo el doble continente de las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Y estas sedes están gestionadas por estudiantes de doctorado, como yo, por una duración de 3 años. Y una de estas sedes se llama el Polo América Central. Está ubicado aquí, en San José, y alojado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR
y también en colaboración con el Servicio de Cooperación Cultural, Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Costa Rica. Y como coordinadora de este polo, yo tengo que organizar eventos, actividades aquí en Costa Rica, pero siempre vinculados con mi tema de investigación. Para dar algunos ejemplos, ahora en 2025 he organizado primero la conferencia de una de mis profes de Francia, aquí en la Facultad de Ciencias Sociales, y también he hecho varios talleres de alfarería, uno en una escuela y también durante eventos con la embajada. Entonces sí, es, digamos, un doble trabajo de investigación, claro, con el doctorado, y también de gestión de cooperación cultural e internacional. Y Paulín, qué interesante, ¿no? Me gustaría saber un poquito o entender mejor esto del Polo de las Américas. Entonces, es una institución, un instituto en el que hay personas, digamos, investigadoras de cualquier disciplina. Y digamos, ahorita usted es la coordinadora, da la casualidad de que usted es coordinadora y que su temática está relacionada con temas arqueológicos, precolombinos, etcétera. Pero pueden haber distintos investigadores ahorita a nivel en Centroamérica que están trabajando, digamos, en diferentes temas. Sí, sí, claro. Lo mejor con el Instituto de las Américas, creo, es que no es una universidad, es una red con varias universidades y escuelas, no solamente de París, pero de todas partes de Francia, y en colaboración con instituciones y universidades de las Américas. Y exactamente el tema que trata el Instituto de las Américas es las ciencias sociales, pero de manera global. Y por ejemplo, am, estoy la primera persona en arqueología. Entonces estaban muy felices, creo, tener una arqueóloga por primera vez. Y para dar un otro ejemplo, la coordinadora de mi polo, la coordinadora anterior, antes de mí, estaba en antropología. Estaba estudiando culturas actuales mayas de Guatemala. Entonces, sí, es muy de manera general. Súper interesante, Paulín, cómo funciona el polo de América Central acá en nuestro país. Sabemos que esta y otras instituciones, ¿verdad? Por años han tenido interés en las investigaciones arqueológicas acá. Ujú. Y nos gustaría saber cuál fue su motivación para investigar en Costa Rica y cuál es el valor de investigar sobre la historia precolombina de este Ujú. país desde una perspectiva de una persona Ujú. que no es de este país. Bueno, desde el inicio de mis estudios, después del liceo, digamos, tenía interés en las culturas precolombinas de América Central. Hice mi licenciatura en Historia del Arte con un enfoque en Historia y Arqueología precolombina. Y cuando estuve en el campo durante excavaciones, el material que siempre me ha interesado es cerámica. Entonces, cuando tenía que encontrar un tema de investigación para mi maestría, estuve segura de que quería trabajar sobre cerámicas precolombinas, tal vez mayas o de una otra cultura. Entonces me fui a conversar con una investigadora especializada en la cultura maya del laboratorio que se llama Arqueología de las Américas que tenemos en París. Chloé Andrieux se llama y ahora es una de mis lectoras de tesis. Y ella me dijo que tenía un proyecto de investigación con una profe de la UCR, la profesora Silvia Salgado del CIAN, que ustedes conocen, creo, y quien ahora también es una de mis lectoras de tesis. Así encontré mi tema para la maestría, que tenía mucho potencial de investigación, no solamente para la maestría, pero también para seguir en doctorado después, porque en Francia hay muy pocas personas trabajando sobre esta región. Nos alegra mucho que esté, digamos, haciendo conexiones de investigación aquí en Costa Rica,
y que también esté colaborando en general con temas, como usted había comentado, que se han estudiado poco, porque en general, digamos, nos parece curioso, o al menos personalmente me parece curioso que diga que no hay muchos investigadores en Francia estudiando en esta región, pero yo creo que ya no hay mucha gente en general fuera, digamos, de Centroamérica investigando en lo que sería el sur de Centroamérica, que es un área arqueológica bastante rica, digamos, a nivel histórico. Entonces nos alegra que haya gente también interesada en colaborar con el desarrollo de la historia precolombina de este sector. Ahora sería también interesante que habláramos ya un poquito más de lleno sobre su investigación. Su tesis se titula La producción cerámica de la Gran Nicoya, Costa Rica, Nicaragua, entre los periodos Bagaces y Zapoa que van desde el 300 al 1350 de nuestra era. Para introducir más su tema de investigación, ¿podría explicar qué es la producción cerámica y cuáles son las particularidades de la producción cerámica en la Gran Nicoya? Sí, bueno, primero creo que tendría que revisar o cambiar el título de mi tesis, pero creo que el título se cambia muchas veces durante el doctorado, ¿verdad? Porque, bueno, es muy largo, no es el más atractivo y creo que la palabra más correcta sería la producción alfarera y no la producción cerámica. Porque lo que me interesa son las técnicas alfareras precolombinas, cómo los alfareros han hecho las piezas cerámicas. Y por eso me baso en el concepto de la cadena operativa, que es definida como una serie de acciones que transforman la materia prima en un objeto. Entonces, lo que estoy haciendo es observar las huellas de fabricación en la superficie de las cerámicas, pero también en la pasta, adentro de la pasta, para intentar de recrear las diferentes etapas de fabricación de esta cadena operativa. Es eso creo que podríamos llamar la producción cerámica o la producción alfarera. Y para contestar a la segunda parte de su pregunta, hay un investigador y arqueólogo francés del siglo XX que se llama André Le Gouron, que me gusta y que dice la técnica es a la vez gesto y herramienta organizada en cadena por una sintaxis real que da a la serie operativa tanto su estabilidad como su flexibilidad. Y para mí esta frase es muy importante para entender y estudiar las cadenas operativas de la producción alfarera de la Gran Nicoya, porque como lo saben, con la tipología de la Gran Nicoya, son cerámicas de formas, de tallas, de estilos muy varios, ¿verdad? Y es una de las particularidades de esta producción cerámica. Se alimenta de influencias de otras áreas culturales, del norte y del sur, pero también de culturas locales, para producir objetos de gran calidad y que son testigos de un gran conocimiento técnico. Es lo que puedo ver también con el inicio de mi análisis. Creo que sí, bueno, es un enfoque teórico que afortunadamente otras personas investigadoras aquí en Costa Rica han intentado incorporar, pero siento que es un enfoque que todavía, digamos, puede mostrar mucho, o sea, es un enfoque que está mostrando mucha versatilidad a nivel de investigación, y que nos parece interesante que esté tomando, digamos, fuerza a nivel de, pues en este caso suyo, de prácticas alfareras, pero en general de prácticas de producción de objetos arqueológicos en general. Pero bueno, adentrándonos un poquito más en esta temática, bueno, que originalmente habíamos clasificado como cerámica, pero para respetar el concepto que usted nos está enseñando, retomemos esta idea de por qué estudiar la alfarería de esta forma. ¿Qué resultados nos da en contraste con otros análisis que se han efectuado en arqueología? Bueno, es muy, muy interesante la pregunta porque es justamente estas nociones de estabilidad y de flexibilidad de las cadenas operativas que van a darnos respuestas que el análisis estilístico o iconográfico solamente no
puede aportarnos y es el tema central de mi investigación. Hay una hipótesis que viene de la arqueología y la antropología de las técnicas que dice que es muy importante, es la base para interpretar mis resultados, que una manera particular de fabricar las cerámicas, una cadena operativa en particular, corresponde a un grupo social. Hay ejemplos de colecciones cerámicas de otras regiones, por ejemplo en Europa o norte de África, donde los estilos son los mismos o casi los mismos, pero las tradiciones técnicas son diferentes. Y eso es muy interesante porque no se ve si no hacemos el análisis técnico, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que había posiblemente grupos sociales distintos que han copiado los estilos iconográficos, pero siguiendo con sus propias técnicas de fabricación. Porque una manera de fabricar las cerámicas se aprende y el aprendizaje es un proceso muy largo que da, ¿verdad? Con el tiempo y se da de generación en generación de alfareros. Así, este análisis tecnológico permite poner en evidencia las diferentes entidades socioeconómicas productoras de cerámica, de alfareros, lo que muchas veces es imposible de ver con solo un estudio estilístico. Creo que estos análisis, no vamos a decir que actuales o recientes, porque son cosas que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo, Ujú. ¿verdad? En otros lados. Ujú. Pero como decía María, aquí apenas estamos introduciendo estas nuevas perspectivas Ujú. a cuestiones que tenemos de primera mano, como la cerámica, ¿verdad? Ujú, exacto. A mí me gusta que estás como innovando, tratando de darle una perspectiva a la cerámica de la Gran Nicoya, pero viéndola desde puntos que tal vez nosotros desde la arqueología de nuestro país no hemos tomado en cuenta, ¿verdad? Y creo que una de las cosas importantes de su trabajo, Pauline, es que no es necesario ir a buscar las cosas nuevamente, ¿me entiendes? Es como ir y revisar lo que ya está. Entonces, su trabajo se basa en revisión de colecciones. Exacto. Y, bueno, colecciones, ¿verdad? De sitios arqueológicos que se excavaron hace bastante tiempo. ¿Cuál fue esa escogencia de los sitios? ¿Por qué se escogieron esos sitios? ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron las variables que tomaste para las muestras que escogió? Bueno, solamente antes de contestar, me gustaría añadir algo sobre la manera de trabajar aquí y revisar las colecciones y todo, porque por supuesto no soy la primera persona a hacer este tipo de estudio aquí. Estoy pasando en particular al trabajo de Ana Yancy Herrera, que había hecho su tesis de licenciatura en 2001, que tengo aquí, sobre la producción alfarera del Golfo de Nicoya. Y es que Ezaba creó el primer trabajo am, para este tipo de estudio y bueno, abre la posibilidad de trabajar de otra manera y revisar las clasificaciones tradicionales aquí de cerámica, que por supuesto son muy importantes. Yo no podría trabajar sin la tipología, sin la vieja tipología, ¿verdad? Me pasó en la tipología para hacer la propuesta de un nuevo tipo de tipología, una tipología técnica, ¿verdad? Pero este trabajo fue muy importante, el trabajo de Anna Kensi, pero estaba en 2001 y desde este tiempo había varios otros trabajos en este tema de, mm, del análisis tecnológico, de la cadena operativa y todo, y es lo que creo que faltaría un poquito. Pero sí, sobre el tema de la selección de las muestras, bueno, durante mi maestría
trabajé sobre la revisión cronológica de 17 sitios arqueológicos de diferentes subregiones de la Gran Nicoya. Había la Bahía de Culebra, la Bahía del Tempisque, el Golfo de Nicoya y también el Istmo de Rivas en Nicaragua. Es por eso que hay Nicaragua en un título de mi tesis, pero bueno. Para el doctorado tenía que reducir, por supuesto, la cantidad de sitios, porque estoy haciendo un análisis mucho más largo que toma mucho más tiempo. Entonces decidí concentrarme sobre sitios de la Bahía de Culebra, porque hay muchos datos disponibles y también porque los contextos están muy bien documentados. Ah, Empecé con el sitio Manzanillo, porque se excavó durante muchos años y también porque tiene una ocupación humana prehispánica muy larga, desde Orosí hasta Ometepe, que es muy importante. Y más precisamente para elegir las muestras cerámicas, he seleccionado los niveles estratigráficos solamente con fechas de radiocarbono. Estas fechas les había revisado durante mi maestría y así puedo ubicar de manera precisa mis muestras en la cronología y en la tipología también, y dar un contexto arqueológico y más social a mi estudio, que es muy técnico, ¿verdad? Estaba pensando, Pauline, en su temporalidad de análisis. Sí, Em, Hubo dos procesos de migración. sí. Entonces, eso también se va a ver reflejado en la cerámica, porque una cosa es la parte estilística iconográfica, o hubo cambio ahí con las migraciones. Eso es algo, hubo cambio, pero mezcla también con lo local, como decía usted. Y la parte de la cadena operativa, digamos, a través de sus análisis también se va a poder ver ese cambio. Ujú. Gracias por la pregunta porque es muy, muy importante en mi tema de investigación porque el objetivo también es ver si los cambios estilísticos corresponden o no a un cambio técnico para ver si, bueno, podemos tomar la hipótesis que si hay un cambio, por ejemplo, entre los tipos bicromos y polícromos de la tipología cerámica de la granicoya, cuando los tipos cambian, cuando los motivos cambian, que podemos ver influencias de otras partes de las Américas, ¿verdad? Me gustaría ver si a nivel de la técnica hay justamente un cambio también o no. Como sabemos, ¿verdad? Este es un proceso que va en camino. Usted está empezando su proceso de análisis de las colecciones acá. ¿Nos podías hablar un poco sobre la organización de su tiempo acá en Costa Rica? ¿Cuáles han sido y son sus labores acá y cuáles son esos elementos pendientes que ya sabemos que son grandes cuando se hace una investigación, pero que se tienen, ¿verdad?, entre la lista de las cosas que hay que hacer acá? Sí, porque la verdad es que tengo que estar más tiempo en Costa Rica que en Francia para mi doctorado, para avanzar en el análisis. Y bueno, cuando estoy en Costa Rica, mi tiempo está compartido entre el Departamento de Protección del Patrimonio Cultural del Museo Nacional, en Parras, donde las colecciones cerámicas están conservadas, y aquí, en el LACAP, en la Facultad de Ciencias Sociales, porque de manera concreta en el museo paso literalmente mis días tomando cientos y cientos de fotografías de las cerámicas con la lente macro de mi cámara y también con un microscopio digital para ver con precisión las huellas de fabricación. Y después, más o menos un día por semana, pero puede cambiar como hemos visto esta semana, estoy aquí en una oficina del LACAP y agradezco mucho por tener este espacio para trabajar. Tengo mucha suerte para analizar y ordenar estas fotos, porque está bien tomar muchas fotos, pero hay que analizarlas después.
Pero también para leer bibliografía, porque tengo muchos artículos que leer, pero aquí también en la oficina hay muchas tesis muy interesantes. Sí, y tomo también este tiempo aquí en la Facultad de Ciencias Sociales para hacer todos los trámites necesarios respecto a los eventos que organizo en el marco de la coordinación del polo de la IDEA. Paulín, vemos que tiene una agenda bien apretada, es cierto, bastante trabajo, pero estamos seguras de que, bueno, más que seguras, estamos bastante emocionadas por ver esos resultados. Todavía falta buen trecho, pero creo que esto va a merecer para la CAP del futuro, va a merecer una segunda, esta es la primera parte de Paulín y vamos a tener un episodio segunda parte en los siguientes años para ver esos resultados, porque es cierto, o sea, nos gusta mucho ver cómo se está armando la investigación, pero definitivamente nos va a interesar mucho saber a qué resultados llegó después de todo este proceso. También otra cosa que estamos viendo es que del tiempo que lleva aquí organizando todo para su investigación y del conocimiento que ha ido adquiriendo en general, no solo para su investigación, sino sobre el contexto nacional, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de la arqueología costarricense? Bueno, primero, muy básicamente, hablando solo estéticamente, siempre desde el inicio de mi maestría, digamos, siempre he encontrado las cerámicas prehispánicas de Costa Rica magníficas, realmente. Pero ahora que tengo la suerte de trabajar con este material, con estas colecciones, me fascina todavía más porque puedo ver que son realmente testigos de un conocimiento técnico muy, muy particular, muy específico. Los tratamientos de superficie son muy bien hechos y todo, y me encanta. Y me da ganas conocer mucho más la historia de este patrimonio arqueológico y tal vez un día ir a excavar sitios aquí. Me encantaría hacer eso. Y también porque, como he dicho, estoy trabajando en el museo y en la oficina y la realidad es que no salgo mucho de la oficina, entonces me gustaría ir a ver los sitios también, al inicio sin excavaciones, pero solamente para ver los sitios y aprender más cómo hacen excavaciones aquí, porque tengo experiencia en arqueología en campo en Francia, en Italia, en Perú el año pasado, pero aquí no. Y vi leyendo los informes de excavaciones y es el caso para la Bahía de Culebra. Hay muchas excavaciones de rescate, ¿verdad? Y eso me interesa mucho porque en Francia también tenemos un instituto nacional, el INRAP, el Instituto Nacional de Rescate arqueológico, digamos, que hace más o menos la misma cosa. Entonces me gustaría ver cómo se hace arqueología, pero en el campo aquí. Ojalá, Paulín, en algún momento puedas ir a ver los sitios de donde estás revisando las colecciones, que creo que eso es importante, y que puedas tener la experiencia también de excavar. Ojalá en algún momento. Todavía te queda mucho tiempo y creo que en ese transcurso de estos años vas a encontrar la oportunidad para cumplir este sueño. Creo que para María y para mí, lo que nos queda, Paulín, porque esta es una investigación que está en proceso, y como dice María, vamos a esperar otro capítulo en el futuro, es agradecerle por su tiempo, por permitirnos em, escucharla, que permita a las personas que oyen el podcast que también vean que hay personas, otro tipo de personas, otras perspectivas, haciendo arqueología acá. Para nosotros es algo muy importante. Muchas gracias, en serio, por sacar un poco de su tiempo. Sabemos que es bastante ajustado para este propósito que María y yo creamos hace ya algunos años. Muchísimas gracias, Paulina, en serio. No, pero muchas gracias a ustedes por la invitación y también su interés en mi trabajo. Y fue realmente un placer conversar de todo eso con ustedes. Muchísimas gracias.
Y Pauline, ¿podría regalarnos alguna correo electrónico, página web, en caso de que las personas quieran contactarla y tengan más dudas respecto a su investigación? Sí, sí, claro, con mucho gusto. Si quieren tomar informaciones sobre el instituto en general, hay el sitio web, Institut des Amériques, podríamos escribirlo tal vez, y porque en el sitio hay informaciones sobre todos los polos también, si algunas personas están interesadas a conocer los otros polos, porque hay uno también en México, por ejemplo, hay en Perú, en Argentina, y bueno, sí. Y tengo un correo electrónico del instituto también, es americcentral@institutdesameriques.fr. Y vamos a escribirlo, Vamos creo, a escribirlo. pero con mucho gusto si tienen algunas preguntas sobre el proceso del doctorado, sobre mi investigación o sobre el instituto, con mucho gusto. Todo va a quedar en la cajita de descripción del episodio, entonces ahí van a ver los correos, la página, para que hablen con usted. De hecho, ahora me quedé pensando, sí, Pauline va a ser, yo creo que va a ser una de las primeras, esperemos, Pauline, que va a aparecer en 2 series distintas. Pauline apareció ahorita como invitada internacional y en el futuro va a aparecer como persona terciaria. Entonces, Pauline, esperamos tenerla próximamente. Y nada, nuevamente agradecerle por su colaboración. Y también le agradecemos a nuestros escuchas por seguir apoyando el contenido de la CAP. Recuerden que pueden apoyar el contenido de la CAP siguiéndonos en las distintas plataformas en las que estamos. Estamos en Apple Podcasts, en Spotify y también tenemos canal de YouTube por si nos quieren seguir de esta manera. Y recuerden que casi que en todas las plataformas pueden interactuar con nosotras, dejan sus comentarios, qué les agrada, también qué cosas quisieran escuchar y estamos más que anuentes a sugerencias. Entonces también bueno, antes de despedir el podcast, hay que pedirle a Paulín que nos ayude a despedirlo. Entonces, Paulín, la dinámica que usualmente tenemos con nuestras personas invitadas es que en este caso usted diría el nombre del podcast y nosotras terminamos el eslogan. Entonces, vamos en 1, 2, 3. La CAP. En donde hablamos de historia de precolombina y y más. más. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Guiones y edición a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a Pauline Lomelo.